Vamos a pasar a la predicación de hoy. Estamos en Juan 11, el Evangelio según San Juan 11, del 1 al 44. El texto es un poquito largo, pero no quiere decir que la predicación sea más larga. Juan 11, del 1 al 44. Entonces lo que voy a leer va a ser el texto y dice la palabra del Señor. Un hombre llamado Lázaro estaba enfermo, era de Betania, la aldea de María y de Marta, sus hermanas. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Las hermanas de Lázaro enviaron este mensaje a Jesús: Señor, el que amas está enfermo. Jesús al oírlo dijo: esta enfermedad no es de muerte, sino que tiene como finalidad manifestar la gloria de Dios. Por medio de ella resplandecerá la gloria del Hijo de Dios. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, a pesar de haberse enterado de que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Pasado este tiempo, dijo a los discípulos: vamos otra vez a Judea. Los discípulos exclamaron: Rabí, hace poco los judíos intentaron apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Mas el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, agregó: nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero hoy voy a despertarle. Respondieron entonces sus discípulos: Señor, si se ha dormido, ¿quiere decir que se recuperará? Ellos creían que Jesús se refería al sueño natural, pero él estaba hablando de la muerte de Lázaro. Entonces les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de que yo no haya estado allí para que creáis. Vayamos a verle. Entonces Tomás, apodado el mellizo, dijo a los otros discípulos: vamos también nosotros para morir con él. Cuando llegó Jesús, se encontró con que Lázaro había sido sepultado hacía ya 4 días. Betania estaba cerca de Jerusalén y como a 2,5 kilómetros, y muchos de los judíos habían venido a casa de Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano. Marta, cuando oyó que Jesús llegaba, salió a su encuentro. María, en cambio, se quedó en casa. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le contestó: tu hermano resucitará. Marta repuso: yo sé que se levantará en la resurrección en el día final. Replicó Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Respondió: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Tras aclarar esto, fue a llamar a María, su hermana, y le dijo en secreto: el Maestro está aquí, pregunta por ti. María, cuando lo oyó, se levantó rápidamente y salió a su encuentro. Jesús no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar en que María se había encontrado con él. Los judíos se encontraban en casa consolándola. Viendo a María, que se había levantado de prisa y había salido, le siguieron pensando que iría a la tumba para llorar allí. María llegó al lugar donde estaba Jesús y al verle se arrojó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Jesús entonces, viendo llorar a María y a los judíos que le acompañaban, se sintió hondamente conmovido y con su espíritu turbado le preguntó: ¿dónde la habéis puesto? Y le respondieron: ven a verlo, Señor. Jesús lloró. Los judíos entonces decían: mira cuánto le amaba. Y algunos de ellos se preguntaban: ¿quién dio vista al ciego? ¿No podrá
¿no podría haber evitado también la muerte de Lázaro? Jesús, de nuevo, profundamente conmovido, se acercó al sepulcro. Era una cueva y la entrada estaba tapada con una piedra. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le advirtió: Señor, tiene que oler ya, pues lleva 4 días sepultado. Jesús le contestó: ¿no he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Quitaron la piedra del sepulcro y Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Yo sé que siempre me escucha, pero he dicho esto por la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y a continuación clamó a gran voz: Lázaro, sal fuera. Y el que había muerto salió con las manos y los pies atados con vendas y con el rostro envuelto en el sudario. Jesús ordenó: desatadlo y dejadlo andar. Señor, te damos gracias por esta palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos bendiga, que nos ayude, Señor, y que podamos entender la importancia de la esperanza de la resurrección en ti, Señor, la esperanza de la vida eterna. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues ha sido una lectura larga, pero es importante tener toda la escena completa, todo lo que es la secuencia. Y esto es parte de la serie de los pasos hacia la Pascua. Este es el tercer sermón. Hemos visto hasta aquí la humanidad y la deidad de Cristo y lo seguiremos viendo durante estas semanas. En este caso vamos a ver algo sobre su naturaleza humana, sus sentimientos, pero también sobre su naturaleza divina, el poder, ¿no? Su plenitud humana y su plenitud divina. Y es solamente Cristo quien pudo haber hecho esto, quien hizo esto. Pero solamente es Cristo, Dios y hombre a la vez. Solamente en Cristo puede cumplirse este título: aunque esté muerto, vivirá. Que suena como un oxímoron. O sea, dos significados totalmente distintos. Aunque esté muerto, vivirá. ¿Cómo es esto? Me estoy acordando cuando Jesús, también en Juan capítulo 3, le pregunta le dice a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo. Y dice: ¿cómo yo, un hombre ya hecho y derecho, voy a introducir otra vez en el útero de mi madre para nacer? Obviamente hay un significado espiritual en todo esto, el hecho de que sea espiritual no quiere decir que no sea verdad. Es verdad, es poderoso. Y este dicho, aunque esté muerto vivirá, se aplica no solamente en Lázaro, sino se aplica primeramente en Jesucristo y en todos en lo que en Jesús creen. Pero la pregunta es: ¿qué nos enseña el pasaje? ¿Qué implicaciones tiene estos hechos en nuestra vida? Lo primero que hemos visto es la muerte de Lázaro. Hemos leído el pasaje. Y lo que tenemos que tener claro en todo el libro, en todos los versículos que hemos leído, en los 44 versículos que hemos leído, es que Lázaro murió realmente. Por lo tanto, también, como Jesús, murió realmente. Es algo que vemos en este pasaje. No es que estuviera dormido, porque ya incluso olía, sino que Lázaro había muerto. Cuando Jesús decía: él está durmiendo, él se estaba refiriendo también a porque la muerte para el justo es dormir en el Señor, es descansar en el Señor para despertar en la vida eterna. Entonces también él está enfocando esta muerte de Lázaro también como la muerte del justo, la muerte de aquel que cree en Jesucristo. Pero ¿quién era Lázaro? Lázaro vivía en la aldea de Betania, cerquita, unos 2 kilómetros de Jerusalén y también cerquita de Belén. Y eran, junto con Marta y María, eran 3 hermanos que eran muy cercanos a Jesús, muy familiar. Jesús amaba a esta familia. Bueno, Jesús ama a todos, ¿no? Pero lo amaba de una manera especial, como alguien con los que se ha criado, con los que ha crecido, amigos, casi familia. Todos tenemos amistades de este tipo, ¿no? Eran muy cercanos a Jesús, prácticamente familia, y Jesús amaba a esta familia. Y por eso vamos a ver también esos sentimientos humanos de Jesús. Esto es importante entenderlo, como estamos viendo con las tentaciones, como vimos también la semana pasada, como entender que Jesús es plenamente hombre y plenamente Dios, para poder entender también el sacrificio de Jesús y su resurrección. Y a Jesús le tocó.
Curiosamente, esta María, la semana que viene vamos a hablar de este pasaje, de ese agradecimiento de María a Jesús. De esa María es la que unge a Jesús los pies, la que le lava los pies a Jesús. Y es curioso que a Jesús le llega un mensaje. Y fíjate que, Señor, el que amas está enfermo. La respuesta de Jesús es clara en el versículo 4. Esta enfermedad no es de muerte. Curiosamente va a morir. Pero Jesús dice, no, esta enfermedad no es de muerte, sino que tiene como finalidad manifestar la gloria de Dios. Por medio de ella resplandecerá la gloria del Hijo de Dios. Y es curioso que asocia la gloria de Dios con la gloria del Hijo de Dios, porque es el Dios Trino. Es el Dios Padre manifestándose también en el Hijo. Incluso en la oración que Jesús hace se ve clave yo sé que todo lo hace porque hay una unidad de la Trinidad, pero Jesús oraba al Padre. Pues esto es una pregunta que se hace mucho. Si Jesús es Dios, ¿por qué oraba al Padre? Y en esta respuesta, aquí en la oración de Jesús está la respuesta. Porque Él tenía que mostrar que Él era el enviado del Padre a los judíos, para que ellos crean que tú me has enviado. Pero obviamente Jesús es también Dios, plenamente hombre, plenamente Dios. Pero también con la Trinidad obra en plena comunión. Cuando el Padre, lo vimos también en el bautismo, lo vimos en la tentación, lo vimos en varios pasajes. Cuando Jesús ora al Padre, el Padre, digamos que activa la orden, por llamarlo de una manera, y el que hace resucitar a Lázaro, como vamos a ver, es el Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo. La palabra, el verbo, el verbo encarnado, que es la palabra de Dios. Lázaro, levántate, pero que efectúa es el latigazo de vida, es el Espíritu de vida, el dador de vida, es el Espíritu Santo. Pero bueno, ya llegaremos a esto. Señor, el que amas está enfermo. Jesús dice, esta enfermedad no es de muerte. Y Jesús sabía lo que iba a pasar, que iba a morir. Por eso Jesús no va inmediatamente. Ese es un reproche que le van a hacer los hermanos. Un reproche entendible, como veremos. Jesús esperó unos días para que esta muerte sucediera. Entonces, hay una contradicción también aquí en las palabras de Jesús. No es una contradicción, porque realmente Jesús sabía que iba a resucitar. También, si lo aplicamos al área espiritual, cualquier enfermedad, cualquier muerte física de cualquier cristiano, no es para muerte eterna, es para vida eterna. Y eso es lo que aplica también el concepto de resurrección. Pero esta enfermedad no es para muerte, sino para manifestar el poder de Dios. Y Jesús esperó unos días que esto sucediera. Yo me imagino Marta y María viendo a sus hermanos agonizar. Poco le dijeron cuando se encontraron con Jesús, porque sabiendo que Jesús tenía poder para sanar a muchos, dice, hombre, que es casi tu pariente, tu colega, tu compadre, como dicen muchos, dice, ¿no vas a hacer nada por él? Yo me imagino la impotencia de estas dos mujeres al ver a su hermano fallecer, cuando Jesús había sido una noticia 2 días antes. Jesús esperó unos días que esto sucediera. Y esto hay una enseñanza para nosotros. El final ya lo hemos leído, o sea, no estoy haciendo spoiler. Lázaro va a resucitar y se va a mostrar el poder de Dios con mayor gloria. Pero hay procesos y situaciones en nuestra vida que no entendemos, pero el cual Dios tiene un propósito de mostrarnos su gloria, su poder. No entendemos por qué pasar por una enfermedad, no entendemos por qué tenemos que pasar identificándonos con esos sufrimientos de Cristo, como hablábamos la semana anterior. No entendemos por qué un familiar se va, no entendemos situaciones económicas, no entendemos las situaciones del mundo, cómo está hoy en día, no entendemos. Y yo sinceramente no tengo una respuesta para esto así. Yo a veces me consuelo en mi corazón cuando oro y digo, y en ese momento porque siempre hay un momento también ante la adversidad, ante la prueba, ante la lucha, como veíamos, hay momentos un poco de ofuscarte, de decir, como Marta y María, ¿por qué, Señor, esto? Preguntar por qué al Señor. No es malo, o sea, no podemos cuestionar a Dios ni podemos tentar a Dios, pero Dios nos entiende perfectamente cuando decimos, Señor, no entiendo esto. Dame una respuesta. Cuando se lo pedimos humildemente, no estamos pecando porque cuando decimos, Señor, no entiendo esto que estoy viviendo, por favor, enséñame a por qué vivo esto.
Y cuando me pasa esto, y hay procesos, momentos que no entiendo, situaciones que no entiendo, el Señor siempre abre mi corazón en ese sentido, el Espíritu Santo dice, tranquilo, no te he abandonado, hay un propósito. Y bueno, y ahí descanso en la voluntad de Dios. Y a veces, fíjate, Jesús podía haber ido antes a salvar a Lázaro. ¿Por qué tenía que pasar a Lázaro por ese trance? Y sobre todo Marta y María, que eran las que peor estaban. Me imagino que Lázaro, como era justo, estaba en la presencia de Dios en ese tiempo, o lo que sea, pero Marta y María, qué cosa, ¿no? ¿Por qué pasar esto, no? Pero esto es un mensaje para también ver la gloria de Dios y que Dios, aunque parece lo que hemos estado hablando estas semanas últimamente, ¿no? Aunque hay nubarrones que parece que no está el sol está, pero igual Dios. Aunque vivimos tiempos difíciles que parece que Dios no está, Dios está también. Dios no abandonó a Marta y María, al revés, le iba a dar un premio mayor. Y ese premio mayor también es para nosotros, no sé si en esta tierra, si en esta vida, pero el premio mayor que tenemos es la vida eterna, que es un premio que se nos ha dado en gracia, ni siquiera lo hemos ganado. Marta y María no lo habían ganado, Lázaro no lo había ganado, pero Dios mostró su poder y su gloria en ese momento. Y vamos al mensaje de la esperanza, al mensaje de la Pascua que nos acercamos. Jesús es la resurrección y la vida. Jesús lo dice literalmente, yo soy la resurrección y la vida. Lázaro llevaba ya 4 días sepultados. 4 días. La casa estaba llena de personas consolando a los dolientes. Es la viva imagen de un funeral, de un velatorio, de un funeral, pero ya estaba enterrado, o del postfuneral. Y más teniendo en cuenta que la cultura judía, nosotros también los occidentales, todo eso es humano, ¿no? Pero para entender el velatorio, el consuelo, el velatorio no, porque ya estaba enterrado, el consuelo a una familia que había perdido a un ser querido duraba días. Y también al estar cerquita de Jerusalén, había mucha gente de Jerusalén que se había trasladado a ver esta familia. Y esta familia pues también sería bastante conocida, ¿no? La casa estaba llena, vemos en el texto, de personas consolando a Marta y María. También vemos aquí una enseñanza, dejadme abrir un paréntesis, la importancia de la gente, y nosotros más como cristianos hoy, de consolar a aquellos que están pasando por el duelo. Vemos cómo tenemos que aprender también de esta gente que estaba allí con Marta y María. Jesús ahora iba a mostrar la gloria de Dios en una casa llena, pero una casa llena también de desesperanza, de dolor, de duelo, de tristeza. Marta y María estaban con el corazón roto por esta pérdida. Y me imagino que también estaban rotas porque Jesús no llegó a tiempo. Y Marta, que es lo de carácter un poquito más impetuoso, cuando se enteró que Jesús venía, salió corriendo a Jesús. Y con cierto reproche. Ojo, un reproche entendible. No estoy juzgando a Marta ni la estoy condenando. Es más, María le hace el mismo reproche. Es un reproche entendible y en el cual nos vemos identificados. Yo me vi identificado cuando leía este pasaje, cuando estudiaba este pasaje. Porque cuántas veces somos nosotros que le decimos al Señor, Señor, si tú hubieras hecho esto, Señor, ¿por qué es esto, Señor? Si tú, como un reproche, Señor, no has estado conmigo. Pero no quiere decir que el Señor no está conmigo. Vamos a ver su gloria. Marta y María va a ver su gloria. Marta, cuando oyó a Jesús llegar, salió a su encuentro. Y María, en cambio, se quedó en casa. Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero también sé que ahora, que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le contestó, tu hermano resucitará. Y Marta repuso, yo sé que se levantará en la resurrección en el día final. Los judíos también creen en la resurrección del día final. Entonces Marta decía, no, Señor, yo sé que tú, igual cuando nosotros decimos fácilmente, ¿no? Cuando uno de nuestros hermanos, un cristiano muere,
o a alguien que le hemos testificado, porque siempre la esperanza queda. A los familiares siempre decimos, bueno, está con el Señor, Él está en la vida eterna. Claro, son palabras, sí, y la familia te dice, sí, es un consuelo, pero no. Y Marta pensaba que Jesús le estaba diciendo eso también. Bueno, tranquila, que resucitará. No, yo sé que está en la vida eterna, que mi hermano va a resucitar, pero en el día final. Pero fíjate la actitud de Marta también. Marta va con un cierto reproche, pero es un reproche de fe, lleno de fe también. Ella cree que Jesús puede hacer lo que quiera. Es decir, la oración de Marta. Marta está hablando con Jesús, pero está prácticamente orando, está hablando con Dios. Y ella está diciendo, Señor, si hubiera estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero también sé que todo lo que tú pidas a Dios, Dios te lo dará. Ahí no veo una coacción, veo lo que es la típica palabra de decir, Señor, que sea tu voluntad. Si tu voluntad es que viva, va a vivir. Si no, pues que sea tu voluntad. Pero Marta, veo una mujer de fe en esto. Pero, ¿por qué nosotros también, y esto es una pregunta que yo me hacía, ¿por qué nosotros, sabiendo que Dios es todopoderoso y hay una respuesta en todo lo que vemos, todo lo que hay, le reprochamos tanto a Él? No sé vosotros, a lo mejor soy yo solo que a veces reprocha a Dios, porque esto, porque lo otro, y a veces no en grandes cosas, sino en pequeñas cosas también. ¿Por qué? Si sabemos que si no lo hace, si Dios nos obra, es porque hay un propósito glorioso y santo detrás de todo esto. Si Lázaro murió, es porque vamos a ver, hay un propósito santo y perfecto. Jesús dijo, tu hermano resucitará. Y eso, tu hermano resucitará, es el resumen de toda la buena noticia del Evangelio. Es el resumen de que hay esperanza más allá de la muerte física. Es el anuncio esperanzador. Tu hermano resucitará. Es como decir, dítelo en tu mente a ti mismo, por tu nombre, yo resucitaré. Y eso es la buena noticia del Evangelio. Eso es la consecuencia del Evangelio, la resurrección. Pero, ¿cómo es posible esto? Personas que somos pecadores, personas que cada día fallamos a Dios, personas que ni obrando bien agradamos a Dios, nuestras obras son como trapos de inmundicia. ¿Cómo es posible que vayamos a resucitar si nuestro pecado nos denuncia y nos condena a la muerte? Pues la clave viene ahora, que para mí ese es el pasaje clave de todo el capítulo. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Jesús es la resurrección y la vida. Yo no he escuchado a nadie decir esto fuera de Jesús. No podemos decirlo. Solamente Jesús es que con su muerte y resurrección da el golpe mortal a la muerte. Y valga esta redundancia. La muerte ha sido vencida por Jesucristo. Y verdad, Jesús todavía no había muerto y resucitado. Pero Jesús está haciendo esta resurrección viendo como la tipología, como la antesala de lo que iba a suceder con todos aquellos que creyeran en Él. Es decir, que la muerte ha sido vencida, es confiar y creer que es así. Fíjate lo que dice Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 1:10. Pero ahora esta gracia ha sido manifestada por la venida de nuestro Salvador Jesucristo, quien asimismo quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. 1 Corintios 15 ya lo hemos leído. Pablo a los Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte, lo que nosotros merecíamos. Pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, a través de la resurrección. Y lo que hemos leído en la primera lectura, la porción, no solamente esto es una noticia del Nuevo Testamento, también lo vemos en el Antiguo Testamento. Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará el Señor las lágrimas de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo, de toda la tierra, porque el Señor lo ha dicho. Es curioso que también dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué significa esto? Ese es el título del sermón y como veis no es un oxímoron, no lo es. Es una realidad que emana de la fe del Señor.
es una realidad que emana del Evangelio, es una realidad que emana del corazón de Dios. Esto quiere decir que si crees en Jesucristo, que es el Señor, quien tiene el poder para darte la vida eterna, aunque hoy estés muerto espiritualmente, que estamos muertos espiritualmente hasta que conocemos a Jesús, viviremos espiritualmente. Explico esto. Cuando no conocemos al Señor antes de tener nuestro primer encuentro con Jesús, por el pecado, estamos ¿qué? Muertos espiritualmente. Y Jesús, como a Lázaro, nos llama. Y es esa gracia que algunos llaman gracia, la gracia parece irresistible porque te abraza, te llena como a Lázaro. Lázaro no se pudo resistir a esa gracia. Es una gracia que te impulsa. Dejamos de estar muertos espiritualmente para estar vivificados en Cristo. Y eso para la vida, caminando para la vida eterna. Aunque estés muerto espiritualmente, vivirás. También significa que aunque vayas a pasar por la muerte en este mundo, en tu lecho de muerte, en tu último momento, aunque mueras en este mundo a los ojos de los hombres, vivirás. Porque vivirás para siempre. La eternidad es un hecho para todos aquellos que ponen su corazón en Cristo. Y esto debe llenar cualquier corazón de esperanza. Y dice Jesús, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y esa es la clave. Ya varias veces siempre hemos hablado de las tres muertes. La muerte espiritual, que ya vivimos, hemos sido vivificados. La muerte física, que todos vamos a morir. Pues vamos a pasar por esta, porque ese es el recuerdo del pecado. Y la muerte eterna, que aquellos que estamos en Cristo somos los que somos salvos de esa muerte eterna. La muerte eterna es el infierno, es el estar apartado de Dios eternamente. Nosotros no moriremos eternamente. Y eso es un don, es un regalo maravilloso. Parece que morir aquí, morir en este mundo, morir en esta tierra, es mucho para nosotros, porque es lo que conocemos. Pero cuando conozcamos la eternidad, cuando veamos realmente que hemos sido librados de la muerte eterna y llevados a la vida eterna por medio de Jesucristo, que hemos sido resucitados en Él, valoraremos mucho más ese don que Dios nos ha dado. Porque ya nos parecerá poco lo que hoy nos parece mucho. Y nos parecerá eterno aquello que Dios nos da. Y termina y hace la pregunta a Marta, clave. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Que yo soy la resurrección y la vida, y si crees en mí no morirás. Y Marta responde, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo. Decir esto es decir que tú eres el enviado de Dios, aquel que se ha prometido para salvar al mundo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Pero obviamente, esa es la pregunta que el Señor nos hace. Esa es la pregunta también que va con el Evangelio. ¿Crees esto? No es que el Evangelio sea una mera decisión humana, la decisión se motiva por la acción de Dios en nosotros. Porque estamos muertos espiritualmente. ¿Cómo un muerto se puede levantar solo? Lázaro no se pudo levantar solo. Pero cuando hay una pregunta que dice Jesús, ¿crees en esto? Cuando yo me pregunto en mi corazón, cuando nos preguntamos, cuando hacemos confesión de fe, aquí en la iglesia decimos, y digo, ¿crees en esto? Dices, sí, es para evidenciar lo que Dios ha hecho ya en tu corazón. Para evidenciar tu salvación, para dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en ti. Y esto es el regalo de Dios. La muerte ha sido vencida. Pero ojo, no digo que estemos volando, pero estamos hablando del regalo, de la gracia que todavía no hemos recibido plenamente. Vamos a poner los pies en la tierra y hablamos del dolor humano también de la muerte. La muerte duele, porque la muerte nos recuerda el pecado, nuestra transgresión, nuestra caída, aunque ya somos revivificados en Cristo, pero tenemos que morir para que lo corruptible se convierta en incorruptible. Y vemos este dolor también en Jesús, el dolor humano en Jesús. La muerte duele, cuando perdemos un ser querido, obviamente duele.
Obviamente duele cuando cuando creemos en un ser, cuando vemos que un ser querido se va. Lloramos, nos duele, le echamos de menos. La muerte duele porque nos recuerda el mundo caído, el pecado. Y eso crea un dolor en nuestro corazón, una vida. Jesús también le dolió la muerte de Lázaro. Ya acude María a su encuentro, y María acude adecuadamente, porque sin darse cuenta ella lleva toda la comitiva detrás. Porque se pensaban que María iba a la tumba de Lázaro a encontrarse con la muerte, y realmente se encontró con la vida, con Jesús. Y a veces nosotros, con nuestro testimonio, con nuestra ímpetu de querer ir a Jesús en momentos difíciles de nuestra vida, no solamente estamos yendo nosotros, estamos arrastrando a los que están sufriendo con nosotros. Por eso que es importante es en esos momentos de crisis también que nuestra fe esté firme y no vayamos directamente al encuentro con la muerte, sino al encuentro con la vida, que es Jesús. Y así arrastrar también a otros. El testimonio es importante. Y María se levantó y fue, y muchos le siguieron. Pero María justamente le hace el mismo reproche que Marta al Señor. Si tú hubieras estado aquí, esto no hubiera pasado. Y viendo Jesús ya, viendo también llegar al sitio donde estaba la otra hermana, ver todo el mundo llorando, Jesús se conmovió grandemente. Lloró, estaba desolado también. Y esto es algo muy hermoso, porque nos vemos a un Jesús también humano. Es Dios, pero Jesús es plenamente hombre, plenamente Dios. Cuando yo leo este pasaje, digo, Jesús me entiende. Jesús sabe cuando yo sufro. Jesús sabe cuando yo lloro. Jesús sabe cuando yo le necesito. Jesús sabe cómo lo necesito. Y Jesús se conmovió grandemente. Jesús entonces, dice el versículo 33, viendo llorar a María y a los judíos que le acompañaban, se sintió hondamente conmovido con su espíritu y con su espíritu turbado. Le preguntó, ¿dónde lo habéis puesto? Le respondieron, ven a verlo, Señor. Y Jesús, cuando vio también el sepulcro, lloró. Y los judíos le decían, mira cuánto le amaba. Y algunos de ellos se preguntaban, lo que también es reproche, ¿no? Quien dio vista al ciego no podía haber evitado la muerte de Lázaro, que era su amigo. Y esto también es un mensaje muy importante. Dios no es ajeno al dolor, ni se ausenta en el dolor. Cuando vemos el mundo que se está cayendo a pedazos, vemos las guerras, vemos los niños. Esa es la pregunta que te hace mucha gente. ¿Por qué, si Dios existiera, por qué hay tantas guerras, por qué hay tantos niños muriendo? Porque Dios no se ausenta del dolor y estará consolando corazones que nosotros no entendemos. Nosotros ni nos podemos imaginar. Pero no podemos echar culpa a Dios de nuestra responsabilidad humana como seres humanos y pecadores. Dios no es ajeno a nuestro dolor. Dios no es ajeno a aquellos que están sufriendo. Dios no es ajeno al dolor humano. Y aquí vemos cosas importantes. La plenitud de la humanidad de Cristo es importante para lo que estamos ocupándonos como nuestro Redentor. Vemos el dolor de Jesús ante la muerte. Jesús se va a doler cuando vamos a ver más adelante, ante la posibilidad, ante el hecho de su propia muerte también. Jesús, cuando pasó su Getsemaní, Jesús estaba sufriendo. La muerte nos da pavor. A Jesús también le dio, pero Jesús dijo, hágase tu voluntad, Señor. La muerte es el recuerdo de la caída, por eso duele. Es el recuerdo de la ruptura del ser humano con Dios. Y esto es una brecha incurable por nosotros. Solamente puede ser sanado por Cristo, como hemos visto. Y también vemos ese corazón amoroso que Jesús amaba a que estaba en el sepulcro. Pero pasar por este desierto, pasar por este periplo, era necesario pasar para ver la gloria de Dios. Es necesario que nosotros, que hemos sido creados, hemos nacido en un mundo caído, pecaminoso, corrupto, es necesario, a pesar de que hemos sido vivificados en espíritu, es necesario que pasemos por la muerte física para ver la gloria de Dios. Es necesario.
Pero hermanos, recordar, la muerte ha sido vencida. Y ya vamos a la última parte. Jesús va allí donde se encuentra con la tumba de Lázaro, y dice el versículo 38, Jesús, de nuevo profundamente conmovido, se acercó al sepulcro. Era una cueva y la entrada estaba tapada con una piedra. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le advirtió, Señor, tiene que oler ya, pero lleva 4 días sepultado. Jesús le contestó, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Quitaron la piedra del sepulcro y Jesús, levantando los ojos al cielo, Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Ahora nos quedamos ahí. Jesús va y manda a otros a quitar la piedra. Es curioso que Marta le vuelva a insistir. Señor, a pesar de que le ha dicho que tu hermano va a resucitar, dice, Señor, pero está oliendo. ¿Es necesario esto? Porque Marta seguía pensando que hablaba más allá. Pero Jesús le recuerda, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Me recuerda a la mujer del flujo de sangre, no temas, cree solamente. La fe es un don de Dios, sí, pero es un don de Dios que nos ha dado para creer, confesar y descansar en Él. Marta, si en su corazón estuviera realmente ese recuerdo de la fe, estaría descansando en este momento sin decir, está oliendo. Dejaría al Señor hacer, que le dejó finalmente cuando Jesús le dijo esto, y mandó a otros quitar la piedra. Como a nosotros, aquí hay un paralelismo también con nuestra resurrección espiritual, con nuestra vivificación. Cuando nosotros somos salvos, somos levantados de la muerte espiritual. Cuando somos salvos de esa muerte, Dios, ¿qué hizo? Mandó a otros a que quitaran la piedra de nuestro corazón. Mandó a otros que nos hablaran de la palabra, del Evangelio, ¿no? Mandó a otros para que pudiéramos estar preparados para escuchar la voz poderosa de aquel que nos levantó de esa muerte espiritual. Y así Jesús usa a otros para llevar esa salvación, esa resurrección a Lázaro. Y aquí está el proceso. Jesús, no sé si a través de alguien, de algún texto, de alguna cosa, pero Dios usa su iglesia, sus siervos, para que lleven la salvación a otros, la resurrección. Y Jesús envía a sus siervos para quitar la piedra. Y en ese momento Jesús, el poder de Cristo se ve sobre la muerte. Quitaron la piedra del sepulcro, levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero he dicho esto por la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Por eso siempre también había esa comunión con el Padre. La voz de mando del Señor rompe las cadenas de la muerte, y esto es un reflejo de lo que hará con su propia vida cuando entregue su vida. Como dijo en Juan 10:18, nadie me la quita, sino que libremente la doy. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. En la resurrección de Lázaro obra la Trinidad. En su resurrección obra también la Trinidad. En todo el proceso de nuestra salvación obra la Trinidad. La palabra de Dios que nos liberta de la muerte. Así, cuando Jesús dijo, y a continuación clamó gran voz, Lázaro, sal fuera. Y el que había muerto salió con las manos y los pies atados con vendas, y con el rostro envuelto en un sudario. Jesús ordenó desatarlo y dejarlo andar. Lázaro, cuando escuchó la voz del Señor, se levantó de la muerte, se levantó del sepulcro y salió fuera. Esa es la palabra del Verbo encarnado, del Logos, del poder de Dios. Y no dijo, Señor, no me quiero ir, estoy aquí gustito. Eso ocurre también en nuestra salvación. Sí, al ser humano nos gusta decir, no, yo elijo si elegir a Dios o no. Y eso es frustrante porque aquellos que no creen decimos que tú no elegiste y echamos la carga sobre Él. Y no es así. Es Dios que con su voz de mando nos salva. Porque un muerto no se puede levantar así solo. Lo vemos en Lázaro. Un muerto no se puede levantar solo.
La gracia de Dios, la voz de Dios, es la que te levanta, la que te llama. Y cuando tú te levantas y dices, Señor, yo quiero salir del sepulcro, ya has sido motivada por la obra de Dios. Y aquí no hay jactancia de salvación. No hay jactancia en decir, yo me salvé y otros no, no. Mira el amor de Dios contigo. Y no sé por qué, esto es un misterio de Dios, por qué con otros no. Pero Dios es aquel que nos manda esa gracia salvadora como a Lázaro. El poder de Cristo. Y es una gracia, como algunos teólogos llaman, irresistible. Porque ¿quién que está muerto quiere seguir estando muerto? ¿Quién que huele a podrido 4 días quiere seguir oliendo a podrido? ¿Quién no quiere la vida? Cuando Dios te da este don, tú vas a decir que no puedes, que es rápido, te empuja a decir que sí. Ojo, no solamente volvió a la vida, que se quedó, imagínate, Dios lo liberta, tú todavía eras muy chico para predicar, que Dios lo liberta y imagínate que Dios lo hubiera resucitado, se hubiera quedado como en estado de semicomatoso, saliendo poco a poco de la muerte, pero hubiera quedado en cama unos días, ¿no? No quedó en cama, no quedó débil. No solamente lo resucitó, porque podría haber dicho, no estaba muerto realmente y ahora mismo se está recuperando. No solamente lo devolvió a la vida, sino que lo hizo en plenitud, con fuerzas restablecidas. Lázaro se levantó por su propio pie, con fuerza. No pudo salir a correr porque iba atado, pero se levantó con su pie. Se levantó con su propio esfuerzo. Se levantó sin oler. Aquello que estaba corrupto se volvió a componer. Aquello que estaba descompuesto se volvió a componer. Y esto después de haber estado 4 días oliendo. Así es, hermanos, como Dios nos llama de la muerte a la vida eterna, así es como cambió nuestro corazón, podrido como el cuerpo de Lázaro, por un corazón lleno de vida para siempre. Así es como el Señor hace, así es como el Señor lo que hace, lo puede hacer porque Él venció a la muerte, porque Él realmente es la resurrección de la vida, y fuera de Él no hay salvación, fuera de Él no hay resurrección, porque Él es plenamente hombre, plenamente Dios. Y estamos, hermanos, como hoy está muy de moda ahora, estás en el lado bueno de la historia, no sé, estamos en el lado de gracia de la historia, estamos en el lado de la bendición de Dios de la historia. El poder de Cristo se ha manifestado en nuestra vida como se ha manifestado en la de Lázaro. Hermanos, por eso solamente Cristo, y solamente Cristo decimos que es solamente Él, no añadiendo nada más a Cristo, no aumentando con dogmas, con obras la salvación de Cristo. No, ya con Cristo es suficiente. Solamente Cristo para la vida, para la verdadera esperanza de vida. Solamente Cristo para restaurarte. Escucha su voz que te llama por tu nombre y te dice, como a Lázaro, Lázaro sal, te llama a ti diciendo, sal de tu problema, sal de tu esclavitud, sal de tu sepulcro, sal de la muerte, eres libre, porque aunque esté muerto, vivirá. Recuerda esto siempre, hasta el último día de tu vida aquí. Aunque esté muerto, aunque muera, yo viviré. Como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive y yo viviré. Que el Señor bendiga su palabra.